Lo que vamos a presentar hoy día tiene que ver con un concepto que se conoce como doble excepcionalidad y que es una condición dentro del ámbito de las altas capacidades. Vamos a referirnos a él como 2E. ¿A qué se refiere esta condición de doble excepcionalidad? La verdad es que es una condición bastante desconocida, bastante invisibilizada, de la cual, ¿no es cierto?, no hay tampoco cifras claras en el ámbito de educación y en el ámbito de salud. Nos referimos con doble excepcionalidad 2E a un subtipo de alta capacidad, que en el fondo implica entonces que puede presentarse en distintos tipos de alta capacidad, que se expresan en distintas áreas del desarrollo humano, con diversas necesidades de apoyo. En ese contexto, para poder entenderlo mejor, vamos a utilizar una metáfora, que es la metáfora del verde, que es desarrollada por Susan Baum, Robin Schader, en la cual, ¿no es cierto?, ellos nos plantean que el color amarillo vendría siendo la alta capacidad o el potencial en distintas áreas, y el azul vendría siendo la necesidad de apoyo, que en este caso puede ser, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el déficit de atención con o sin hiperactividad, dificultades del aprendizaje, dificultades sensoriales o una discapacidad física, dificultades en el ámbito emocional conductual, por ejemplo, o dificultades en el lenguaje. La combinación entonces de esta alta capacidad con esta necesidad de apoyo va a dar este verde, que es la coexistencia de estas dos condiciones. Por lo tanto es una paradoja, porque hablamos, ¿no es cierto?, de una dificultad y una fortaleza de manera simultánea, que se expresa además de maneras diversas. Por lo tanto, habría distintos tipos de verde, distintas tonalidades. ¿Qué significa ese verde? El verde en realidad es bastante complejo, porque tenemos un estudiante que puede aprender muy rápidamente, pero tiene dificultades para terminar tareas muy cortas, por ejemplo. O tiene dificultades para decodificar cuando puede, ¿no es cierto?, elaborar a lo mejor sus ideas de manera mucho más compleja. Puede ser muy creativo y en ese sentido, ¿no es cierto?, tener muchas ideas que no puede llevar al papel ni concretarlas. Y eso genera también mucha frustración. En ese sentido, lo que ocurre con esta condición es lo que se conoce como asincronía en el desarrollo, que también se ha descrito en el ámbito de la alta capacidad, en la cual nosotros estamos hablando de que distintas áreas del desarrollo no van desarrollándose de la misma manera. Es decir, podríamos encontrar un niño que tiene doble excepcionalidad y que tiene 7 años de edad a nivel cronológico, pero a nivel cognitivo podría tener 10 años. A nivel emocional podría de repente tener pataletas como un niño de 3 años, y a nivel, por ejemplo, de la escritura en el contexto escolar, podría tener un desempeño como un niño de 6 años. Por lo tanto, esta diversidad, ¿no es cierto?, de distintas edades al mismo tiempo en un mismo niño genera mucha complejidad tanto en la comprensión como a veces en la aceptación de esta condición, y frustración tanto para padres como para los educadores. Respecto a cómo se manifiesta la doble excepcionalidad o 2E, uno de los fenómenos que más se ha estudiado es el de la compensación, que tiene que ver básicamente con un mecanismo cerebral que permite que una parte del cerebro tome una función cuando la otra tiene algún tipo de problema, ¿cierto? Se ha visto en trastornos sensoriales, por ejemplo, y puede ser de forma consciente o inconsciente. ¿Qué es lo que produce o hace la compensación? Permite que el individuo se ajuste, ¿no es cierto?, al ambiente, pero no siempre funciona de manera adecuada, a veces se desequilibra. Entonces puede también provocar algún tipo de frustración. Siguiendo con la manifestación, si esto lo vemos como una especie de balanza, podemos ver que en algunos casos se produce en la 2E una predominancia del trastorno, ¿no es cierto? Lo cual significa que solo este se visibiliza y las distintas necesidades de apoyo, ¿cierto?, son las que salen a la luz. Y la alta capacidad, por lo tanto, se ve un poco más escondida. En el sentido contrario, ¿no es cierto?, puede darse que la alta capacidad predomine y enmascare las dificultades. Entonces las dificultades no se ven, no se diagnostican, no se identifican y solo se ve la alta capacidad. Y por último, también se puede dar una especie de equilibrio, ¿no es cierto?, donde hay una predominancia de ambos por igual. ¿Cómo se perciben los estudiantes con 2E? Que esto es algo bastante importante a considerar. En cuanto a su relación con los demás, puede que manifiesten algún tipo de dificultad para relacionarse, sobre todo con sus pares, con sus iguales, con sus compañeros de curso, etc. Y también, algo que es muy importante para todos los estudiantes y para ellos también, es, ¿no es cierto?, la dificultad para encontrar amigos verdaderos, ¿ya?, amigos cercanos.
una relación, ¿no es cierto?, muy, muy cercana. Y en relación a sí mismos, también puede pasar, ¿no es cierto?, que tengan un bajo autoconcepto, una visión de sí mismos más disminuida, baja autoeficacia que tiene que ver con la competencia, con ser capaz de hacer algo. Se percibe muy desde el déficit, desde la dificultad, desde el entorno. También pueden haber muchas expectativas altas de cómo, ¿no es cierto?, no estar produciendo al nivel que podrían, presión para tener un desempeño mayor y muy, muy autocríticos también. ¿Cuáles son las implicaciones, ¿no es cierto?, y las implicancias para la escuela de todo este fenómeno, ¿no es cierto? Lo más típico que puede ocurrir es que haya muchas posibilidades de diagnósticos erróneos, sobre todo cuando no hay profesionales que sepan, que conozcan, que se hayan adentrado en este fenómeno. Puede ser, y lo que ocurre habitualmente es que se vean más desde el déficit, por ejemplo, como se veía anteriormente. Y por lo tanto, solo hayan oportunidades dentro de la escuela para atender sus dificultades y no necesariamente su fortaleza. A los educadores se les hace difícil comprender una alta capacidad cuando siempre han visto el trastorno también. A veces se quedan sorprendidos y a veces incluso incrédulos frente a esto. Por lo tanto, estos estudiantes requieren que se reconozcan sus fortalezas desde su preferencia de aprendizaje, de su perfil cognitivo, desde este verde, ¿no es cierto?, que hablábamos antes, y sus intereses, habilidades, etc. Y que todo esto, ¿no es cierto?, sea considerado dentro de la sala de clases y del plan de estudio. Y resumiendo un poco el fenómeno de la 2E, ¿no es cierto?, estos niños son niños que ven el mundo de manera diferente, eso hay que tenerlo muy en cuenta desde este verde, que pueden tener un pensamiento muy, muy creativo y divergente, una manera novedosa de aproximarse a los problemas y desafíos, pero a la vez también ser muy, muy incomprendidos por su entorno inmediato, ¿no es cierto?, sus padres, profesores, pares, etc. Ahora, volviendo, ¿no es cierto?, al tema de la familia. ¿Cómo puede la familia abordar esta condición de 2E, que es bastante complejo por lo que hemos ya presentado hasta ahora? La primera gran dificultad tiene que ver con poder identificar la condición. Ya se mencionaba, ¿cierto?, que no existen profesionales que estén tan capacitados para poder hacerlo, por lo tanto tenemos muchos diagnósticos erróneos cuando se trata, ¿no es cierto?, de reconocerlo. En general, lo que hemos visto desde la experiencia en el trabajo en esta área es que son los padres, es la familia, la primera en identificar esta condición, en poder ir visualizando habilidades en los hijos que a veces otros no perciben. Porque ¿qué ocurre? Es que, como un poco lo que decíamos en el contexto escolar, donde lo que primero se tiende a visualizar es la dificultad más que la fortaleza. Estamos acostumbrados un poco a buscar aquello que no funciona adecuadamente, más que mirar, ¿no es cierto?, en una lógica de identificar fortaleza. En ese sentido, entonces, es importante contar con profesionales capacitados. Los padres tienden a ir a muchos lugares pidiendo ayuda porque saben que algo ocurre con su hijo que no les encaja a veces con lo que les mencionan desde el contexto escolar, y hacen un recorrido a veces por 5, 6, 7 distintos profesionales hasta poder llegar a un reconocimiento en el fondo claro de la condición. Cuando eso ocurre, evidentemente para la familia y para el mismo niño es absolutamente sanador, en el sentido de decir, por fin entiendo qué me pasa, ¿no? Es lo mejor que me podía haber pasado, entender que esta dualidad, ¿no es cierto?, que como se mencionaba hace un rato, esta autoeficacia que a lo mejor yo siento que no soy tan capaz, pero a veces en algunas cosas sí soy, ¿no?, este riesgo de no entenderme claramente, por fin encuentro una respuesta. Y los padres, como mencionamos, son los primeros en ver eso, entonces tienen que confiar en aquello que ven, tienen que confiar en sus intuiciones, porque eso es sumamente importante, y observar los comportamientos de sus hijos. Estos niños necesitan una atención dual, porque necesitan que se les den apoyo para el área de la dificultad, pero también necesitan que se les den oportunidades y que en el fondo se estimule el desarrollo de sus habilidades. Por lo tanto, son dos ámbitos que necesitamos abordar. Y lo que hoy día básicamente se está encontrando en general es la atención solamente al área de la dificultad. Entonces, un desafío para los padres es que ellos tienen que abogar por sus hijos. Ellos tienen que ir, si tienen claro el reconocimiento de la condición, tienen que ir al colegio a contarle
a los profesores, a los directivos, qué es esto que ocurre con su hijo, cuál es la condición que tiene, buscar los apoyos necesarios para ambos espacios y ser unos creadores de oportunidades. Tienen que estar buscando siempre espacios de mayor desafío para sus hijos, creer en sus hijos, confiar que tienen niños maravillosos, que van a poder tener logros espectaculares si encuentran, ¿no es cierto?, espacios de desarrollo adecuados. Y no estamos hablando de logros solamente centrados en el rendimiento, estamos hablando de alguien que en su vida pueda ser feliz y mostrar un espacio de desarrollo. Respecto a las sugerencias que se pueden dar a las familias, es importante primero comprender que la 2E no es una enfermedad, ¿ya?, sino que es una condición y no tiene que estar por qué asociada a características negativas, ¿ya? Es importante ver esta dualidad y también mucho ver la fortaleza por sobre todas las demás cosas. No percibir esto como una amenaza, ¿no es cierto?, sino que ver una oportunidad para ustedes, ¿no es cierto?, como familias y sus hijos de crecer, ¿no es cierto?, crecer en conjunto. Otra cosa que se puede hacer, ¿no es cierto?, con los estudiantes es explicar, ¿no es cierto?, es importante que ellos logren desde su individualidad, ¿no es cierto?, comprender qué es lo que les ocurre a través de historias, videos, ¿no es cierto?, casos de otros niños, ¿no es cierto?, que posean características similares y que también vean que esto pasa, les pasa a otros, igual que a ellos. También los mismos niños, desde su alta capacidad, ¿no?, pueden investigar sobre esta condición, que a ellos les interesa mucho, ¿no es cierto?, y realizar todas las preguntas que deseen. Y desde su rol, ¿no es cierto?, de padre o madre, dar una base segura, muy segura, ¿no es cierto?, para estar motivando, para estar desarrollando alternativas, para que se puedan enfrentar los desafíos, pero también ver opciones de cómo potenciar la fortaleza. Otro tema que es muy importante y no menor en este caso es contar con un diagnóstico definitivo y certero, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con buscar profesionales adecuados, idóneos, que conozcan idealmente sobre la 2E, ¿no es cierto?, pero también puede ser profesionales que conozcan de esta capacidad, ¿no es cierto?, y que puedan apoyar de manera ¿no es cierto?, segura este diagnóstico. También es necesario conocer, como decíamos antes, qué conlleva, qué significa esta condición. Y por último, también acercarse al colegio de su hijo, ¿no es cierto?, explicarle a los directivos y profesores, a otros profesionales de la salud, de la educación especial, qué significan estas fortalezas y desafíos. Los padres son una figura muy importante en abogar por la necesidad de su hijo, ¿ya? Entonces, acercarse a los colegios es fundamental. Y de esa forma se pueden establecer acuerdos, se pueden establecer compromisos, se pueden establecer adaptaciones, ¿no es cierto?, y mostrando una disposición abierta y flexible por ambas partes para poder, de forma íntegra, ¿no es cierto?, como comunidad, apoyar las necesidades de un estudiante con 2E. Podemos ver que ello implica ciertos riesgos también para el desarrollo en términos de la salud mental. Muchos de los niños con doble excepcionalidad pueden presentar un trastorno depresivo o trastornos ligados al ámbito de la ansiedad cuando no tienen claridad sobre lo que les pasa. Por eso es muy importante el reconocimiento, por eso es muy importante el apoyo y la contención emocional de estos niños, por también la alta sensibilidad que presentan dada su condición de niños con alta capacidad. En ese sentido, los distintos tipos de doble excepcionalidad se expresan de manera diversa. Lo que hemos presentado acá es una mirada más genérica, pero evidentemente estos distintos matices de verde de los cuales hablábamos tienen sus distintos tipos de expresión. En el caso de un niño, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, va a tener más dificultades para procesar la información porque el procesamiento es lento. A lo mejor no va a poder escribir todo lo que un profesor no tener pizarrón y va a ir quedando atrás y eso le va a generar frustración, pero eso no va a impactar en que pueda lograr los aprendizajes de igual manera. Entonces se va a presentar de distintas maneras. En un estudiante con déficit atencional la creatividad está mucho más exacerbada. Entonces es importante ir reconociendo estos distintos matices en estos verdes para poder brindar los apoyos más adecuados posibles a la condición. Este es un viaje, ¿no?, que hay que emprender en conjunto, pero que también hay que buscar socios, apoyos, para poder emprenderlo de la mejor manera posible y navegar, ¿no es cierto?, en este viaje. Así que muy buen viaje. Y bueno, para complementar
lo que nosotros hemos podido evidenciar también desde la investigación y estando directamente en la escuela es que estos chicos muchas veces no la pasan muy bien. Tanto la situación de aula normal, si se puede decir, no siempre es la más idónea para ellos. Tienen a veces dificultades para relacionarse con los docentes, a veces tienen dificultades para relacionarse con los pares, tienen dificultades de relaciones sociales más informales, ¿no es cierto? Los tiempos libres. Entonces, hay que tener en consideración que necesitan un apoyo, una contención desde lo cognitivo, ¿no es cierto?, fortalecerlo, pero también desde la parte más socioafectiva. Necesitan, ¿no es cierto?, de algún profesional o del mismo docente que los vayan entendiendo, empatizando, comprendiendo su condición, ¿no es cierto? Y también no es malo, digamos, que los mismos compañeros, los mismos pares sepan qué es lo que es esto y que en el fondo toda esta comunidad escolar pueda ir también apoyando. Eso es muy importante. Y lo otro que hemos visto también es que los profesores, cuando saben, sobre todo la alta capacidad, porque muchas veces están enfocados en el déficit, se sorprenden gratamente y también están muy abiertos y flexibles a, ¿no es cierto?, abordar esto, a hacer cambios, a hacer una diferencia. Entonces no hay que tampoco poner el colegio como una connotación negativa necesariamente, sino que también pensar en que cuando están informados de manera adecuada, pueden, ¿no es cierto?, otorgar provisiones, otorgar diferenciaciones positivas, ¿no es cierto?, para el desarrollo de estos estudiantes. Muchas gracias.